Bienvenidos a este pequeño espacio del recuerdo, de la memoria inmediata. Entre los años 1995 y 1996, León seguía modernizando su urbanismo, pero seguía habiendo baches en calles como Soro de Quiñones o La Calzada, frente a San Marcos, con mucho tráfico en aquel entonces. La peatonalización de la catedral y la construcción del parking de Ordoño II son las obras que marcan estos 2 años de grandes cambios en la ciudad de León. Un Ordoño que cambiaría totalmente con la participación de Televisión de León al donar las farolas que al día de hoy todavía lo iluminan. No nos olvidaremos de barrios como El Crucero o El Ejido en aquel año de 1995. Un Renault 4 es seguido muy de cerca por un Seat 600. Estamos en Soro de Quiñones, no Le Mans, y el asfalto está en muy malas condiciones. Los conductores se quejan, los coches no digamos. El tráfico es muy intenso y los parches y remiendos del asfalto no mitigan los saltos que dan los coches al circular. Los amortiguadores sufren y el culo de los conductores también. Al fondo podemos apreciar San Marcos y los coches encaran la calle. Además de los baches, las líneas del suelo están borradas, incluso las de los pasos de peatones, y el tráfico no cesa. El Land Rover del Ejército no tiene tantos problemas, pero el tamaño de los baches es apreciable. En la esquina podemos ver la peluquería Julián. Estamos en el año 1996, recuerden. Ahora nos vamos con Padre Isla. También hay mucho tráfico, como no. Y como no, también hay baches. Como pueden ver, todavía no existía el carril bici. Ni siquiera se pensaba en ello. Una gasolinera en Padre Isla. Ya no nos acordábamos, ¿verdad? Son las 6 de la tarde y la actividad comercial era más o menos intensa. Había más tiendas de proximidad que ahora y no cerraban tantas. La confluencia con Santo Domingo era de intenso tráfico, como ahora, y los aparcamientos también eran cotizados. Banco Central Hispano, sí, ahí estaba. Seguimos con las obras de la catedral. Isabel Carrasco visita el proyecto. Se acercan a la valla y miran, y comentan. Los obreros no miran y tampoco comentan. Ellos trabajan.
La visita continúa, es un día de sol, caluroso, el más indicado para las visitas. El sitio original de la muralla es este, dice el concejal de urbanismo, y no se ha trasladado de ninguna otra parte, al igual que la catedral. No había Amazon, todavía. Aquí se hizo y aquí se mantiene. Se pasean por las nuevas zonas, hay mucha intervención que acometer. Será un cambio increíble, decisivo. Esa parte de la ciudad parecerá otra, y la catedral lo agradecerá, y los ciudadanos creo que también. Fíjate qué muro de ahí. Si no, esto lo que se ha metido, estas casas que no tienen ningún valor. Estas casas no valen nada. Va. Eso lo dijo en el año 1996. Se escogen los suelos, al igual que cuando se compra un piso. En todo hay calidades, cualidades, a veces también. Pocos días después, la visita fue del presidente de la Junta. A Juan José Lucas, sus consejeros le recomendaron que fuese a ver lo que estaban haciendo en León. Se le ve muy atento a las explicaciones. Todo ese movimiento en torno al templo llamaba su atención. Esta vez sí traspasaban las vallas y se meten de lleno en la obra. Cecilio Vallejo y su cartera acompañan en todo momento al presidente de la Junta. Los materiales son estos, hay de muchos precios, depende de lo que nos queramos gastar, como en todo. Los zapatos son todos muy parecidos, son los reglamentarios. La visita prosigue, todos ellos llevan corbata, un complemento imprescindible para visitar las obras. La concejala no lleva corbata, queremos decir. Después de la visita es necesario regresar a la tienda para seguir escogiendo los materiales. El catálogo es extenso y es difícil decantarse por algo. Gris y rosa parece que gustan. Casan bien y es un binomio que produce tendencias en el momento. Con un buen alicatado quedará estupendo. Las aceras, por supuesto, también son tema de debate. Hay que escoger un diseño adecuado. Las reformas es lo que tienen. Hay mucha variedad. Regresamos a la plaza de la catedral y las obras. Estos son los azulejos de Zuloaga, que estaban enterrados, y los encontraron. Los azulejos datan del año 1928 y fueron encargados para embellecer el entorno y plaza de la catedral. También se puso una fuente ornamental. Esa fuente estaba decorada con hermosos azulejos vidriados, con dibujos de la fachada principal de nuestra catedral. Se pusieron 8 bancos,
en cuyos respaldos se dibujaron los principales monumentos de la ciudad, incluyendo otra vez la propia catedral y la Basílica de San Isidoro. Una vez desenterrados los azulejos, sufrieron aún un largo viaje, hasta terminar en la Residencia Virgen del Camino. Se puso en marcha un proyecto y línea de financiación para la restauración de los azulejos. Se recuperaron todos o casi todos, que estaban en muy mal estado, incluso algunos que estaban en manos privadas. Pues sí, como le decíamos, estaban enterrados y ocultos. ¿Qué les parece? Regresamos a Ordoño II. Las obras avanzan a buen ritmo. Se ha progresado adecuadamente. La superficie ya está totalmente cubierta y los trabajos ahora son en el subsuelo. Unos enormes cubos de ladrillo destacan en la superficie. No tengo la menor idea para qué son. Supongo que serán de ventilación. Y los que pasan de cerca tampoco lo saben. Ya no hay barro. Se puede cruzar la calle sin las catiuscas. La catedral se solidariza con Ordoño II. Ella también está en la misma situación de obras. La gente comenta la progresión de las obras, o eso creemos, pero todas las personas siguen cruzando. No espera los pasos de cebra. La vida sigue y todo el mundo tiene que transitar. Como había poco ruido, llega una charanga. Y además por la noche. Las autoridades acompañan a los músicos, pero no baila ninguno. Se trata de ir inaugurando cosas. Así la gente puede apreciar que las obras avanzan. Hay mesa y mantel para pinchar algo después. La primera fase del parking está terminada y, como es subterráneo, se visita de noche, que al estar bajo tierra da igual que hacerlo de día. El alcalde mira hacia una de las aberturas, preocupado, porque no empiece el picoteo sin ellos. Todavía queda mucho por excavar, pero poco a poco. El pulpeiro a la faena. Las inauguraciones nocturnas dan hambre. Seguimos de noche y elegimos a esta hora para grabar las farolas nuevas de la avenida. Y poder dar fe que alumbran, que iluminan la calle, no los cerebros. Las farolas son donadas por Televisión de León, en la avenida principal de la ciudad. En el plató no teníamos mucha luz, pero Ordoño II lo iluminamos bien y con elegancia. La avenida todavía no estaba terminada, pero ya nos podíamos hacer una idea aproximada de cómo podría quedar en un futuro inmediato. Televisión de León escogió unas farolas de 4 brazos, elegantes y funcionales, que darían luz a toda la ciudad, como la tele.
Las farolas, como pueden ver, gracias a la luz que dan, son elegantes, con adornos y alusiones al león, de gran porte. Presiden los laterales de la avenida, la más importante de la ciudad. Qué orgullo decirlo. Pero vamos ahora a darnos una vuelta por el barrio del Crucero. Recuerden, estamos en el año 1996. Ya se ve diferente. Hay calles y fachadas que no son las mismas a las de hoy. De los coches ya ni hablamos. El tren todavía cruzaba la avenida. El barrio del Crucero era un punto neurálgico, marcado por la convivencia con el ferrocarril y una identidad obrera muy arraigada, muy fuerte. Aunque la gran transformación urbana, el soterramiento, no llegaría hasta casi 2 décadas después, el barrio ya vivía procesos de cambio social y vecinal muy significativos. En 1996, el emblemático paso nivel de la avenida de Palencia seguía siendo el corazón y el gran obstáculo del barrio. Los vecinos convivían a diario con las barreras bajadas y el sonido de los trenes, una estampa que no desaparecería hasta el año 2011. Por supuesto que muchos vecinos aún recuerdan la presencia del Cine Victoria en la zona, un referente cultural que marcó la juventud de varias generaciones, mucho antes de su cierre. La Asociación de Vecinos de Quevedo lideraba las reivindicaciones para mejorar las infraestructuras de un barrio que a menudo se sentía segregado del resto de la ciudad, siempre por las vías del tren. Con mucha identidad obrera, el Crucero mantenía su carácter de barrio trabajador, vinculado históricamente a la llegada del ferrocarril y a antiguas industrias como la azucarera de Santa Elvira, cuyo entorno hoy alberga el Palacio de Exposiciones. El barrio del Crucero seguía reclamando soluciones a sus barreras arquitectónicas, un tema recurrente en los archivos locales de esta década. La fisonomía de las calles, como la avenida Dr. Fleming o Astorga, todavía conservaban muchos edificios de planta baja y negocios tradicionales, que desde luego y desgraciadamente han ido desapareciendo. Todo ello con la modernización del siglo XX. En 1996 el barrio de El Ejido se encontraba en una fase de consolidación urbana significativa, dejando atrás sus orígenes como una zona de crecimiento marginal y precaria. Así era. Aquel año estuvo marcado por avances en la gestión de servicios y seguridad, así como por la vida cotidiana de un barrio tradicionalmente obrero. Se implementaron mejoras en la seguridad vial, destacando la instalación de iluminación en 17 pasos de peatones, afectando directamente la visibilidad en las calles principales del barrio. En ese año 1996, León inició un periodo de mejora en la recogida selectiva de residuos urbanos, un proceso que buscaba modernizar barrios periféricos como El Ejido. A pesar de ser considerado un barrio tranquilo, en ese año 1996 se registraron sucesos que generaron alarma social, como una oleada de 4 robos en viviendas de un mismo bloque en apenas una semana. En junio de ese mismo año se formalizaron cambios en el callejero municipal de León, afectando la denominación oficial de diversas vías de la ciudad. El Ejido nació a mediados del siglo XX a los pies de la Catedral de León, transformando lo que antes eran prados en una zona de alta densidad de población. Para la década de los 90, el barrio ya había superado las carencias extremas de sus inicios, como pueden ser falta de agua corriente y calles sin asfaltar,
aparte de problemas con la luz eléctrica. Seguimos hablando de baches en un día de niebla. Los coches intentaban esquivarlos, lo que hacía que zigzaguearan continuamente. Coches y camiones pasan continuamente, pegando botes. Neumáticos y amortiguadores sufren lo suyo. Fíjense en la densidad del tráfico. Entre la gasolinera y San Marcos eran varios miles de coches diarios los que pasaban, sin cesar. Algún bache parecía el cráter de un meteorito. Parecía que se podía tragar a un coche. En aquel entonces no había patinetes eléctricos, ¿se imaginan? Había socavones que podían hacer desaparecer a vehículos enteros, pero los conductores se aventuraban igual. Quizás estemos equivocados y no eran baches, eran catas arqueológicas para investigar en el pasado de la ciudad. Suero de Quiñones parecía que había sido bombardeado. Tenía tantos agujeros como las obras de Ordoño, pero sin parking. Saint de Miera estaba igual. Los coches daban saltitos al circular. Era difícil dormirse en un viaje en coche por esta ciudad. Ahora cogemos el coche de Televisión de León y nos vamos al Arco de la Cárcel. Hay mucho tráfico, como en casi todos los sitios. La policía tiene que acordonar la zona. Podemos apreciar desprendimientos en la muralla, y al ser una zona muy transitada hay que tomar precauciones. Las piedras que se caen son enormes y es realmente peligroso. Fíjense en el tamaño de las piedras. Podrían tapar los baches que acabamos de ver. La verdad es que semejantes morrillos son para tener en cuenta. Norberto y Cundi, grandes fotógrafos, corren para no perderse el momento. El río está crecido, pero la pasarela aguantará bien. Las autoridades cruzan la nueva pasarela e inauguran el nuevo puente. El polígono 58 quedará mejor comunicado con el resto de España. Las infraestructuras posibilitan todo esto. Merece la pena porque La corporación recorre el nuevo puente y reparan en todo. Regresamos a Ordoño II. Han llegado las lluvias y los barros también.
La gente ya no cruza alegremente de un lado a otro. El barro no nos anima mucho. Los paraguas se prodigan, las catiuscas también serían necesarias, pero no todo el mundo está dispuesto a ponerlas. El 23 de enero de 1997, el PSOE del Ayuntamiento de León recorre el barrio del Ejido. Explica a los habitantes del barrio el motivo de esta visita inesperada. Así, sin previo aviso. Para que sepáis nuestra postura sobre los temas del barrio y cómo afecta la peatonalización y a ver si encontramos una solución. Recorren las calles y vuelven a repetir, una y otra vez. Es la política de proximidad. Ya en aquel entonces, en el año 1997. Yo, conociendo la problemática que tenemos todos los vecinos con el tema de la peatonalización, el barrio es grande, tiene faena para todo el día. Hola, ¿qué tal? Soy el portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de León. Recogemos la problemática que tenéis, que habéis denunciado. Sí, es bastante gordo, además. Hemos hecho una moción en el Ayuntamiento. Bueno, ya sabes, somos más de 200. Ya lo sabemos, así que... Se va a proponer que todos los lunes, de 9 a 10 de la El mañana, Ayuntamiento pues recogeremos esas... toda esa serie de cosas. Mira, ahí es la única vuestra disposición. La peatonalización del entorno de Puerto Obispo en León comenzó formalmente en el año 1997, como parte de un ambicioso proyecto de recuperación del casco histórico. Este proceso no solo transformó la movilidad de la zona, sino que permitió importantes hallazgos arqueológicos y la restauración de elementos patrimoniales, como ya hemos contado. En 1997 arrancaron los trabajos para peatonalizar la calle ancha y la plaza de la Regla, frente a la catedral, eliminando el tráfico rodado y las zonas del aparcamiento que existían a los pies del monumento. Durante las excavaciones de 1996 y 97, en el entorno de la catedral y Puerto Obispo salieron a la luz restos de la puerta principalis sinistra del campamento romano de la Legio VII Gémina y tramos de la muralla de los siglos I y II. Antes de esta intervención era habitual ver coches circulando y estacionados en la misma plaza de Regla. La peatonalización finalizó mayoritariamente en 1998, consolidando un eje peatonal que hoy es vital para el turismo y el comercio local. Tras las obras de los años 90, la zona se convirtió en un espacio de dominio público, liberado de edificaciones adosadas. La calle de las Cercas bordea parte de la antigua muralla medieval de León, la Cerca Nueva, construida originalmente en el siglo XIV para proteger los nuevos barrios extramuros. Se denomina así porque en el siglo XIII se unieron los arrabales de San Martín y de los francos, protegiendo este nuevo recinto con una muralla de tapial, que hacia 1330 fue sustituida por una cerca de piedra. A finales de los años 90 y principios de los 2000 se intensificaron los proyectos para liberar la muralla de edificaciones adosadas, que la mantenían oculta. En este periodo, León experimentaba una fase importante de actualización de su patrimonio histórico. Se realizaban intervenciones en el casco histórico para mejorar la accesibilidad y el dominio público de las zonas cercanas a la muralla. Así estaba en el año 1997. En 1997, la Plaza del Grano, oficialmente Plaza de Santa María del Camino, en León, conservaba el aspecto recuperado tras su importante restauración en el año 1989. Esta intervención, liderada por los hermanos Seoane, fue clave para devolverle su emblemático empedrado tradicional, de cantos rodados y asentado sobre tierra, una técnica única que define su carácter medieval y popular.
Para finales de la década de los años 90, la plaza ya se había consolidado como el rincón más pintoresco del casco antiguo. La superficie de cantos rodados y tierra, que a diferencia de otras plazas modernas permitía que la vegetación asomara entre las piedras, dándole un aire rústico y auténtico. Fuente del siglo XVIII, situada en el centro de la plaza. Representa la confluencia de los ríos Bernesga y Torío mediante dos niños que abrazan una columna. La iglesia de Santa María del Camino, un templo románico del siglo XII que preside un lateral de la plaza, con su característica arquería y ábside. Casas porticadas, edificios con soportales de madera y adobe que rodean parte del perímetro. Es un testimonio de la arquitectura civil tradicional leonesa. Aunque ya no funciona como mercado de cereales, su uso original, que le dio el nombre, en 1997 era un espacio de reunión vecinal y paso obligado para los peregrinos del Camino de Santiago. ¿Vamos a la Plaza Mayor? Hasta aquí la entrega semanal de nuestra memoria, de nuestros recuerdos. La próxima semana, pues no sabemos qué anunciarles. Como siempre, es el archivo quien decide los temas que se tratan y lo que podemos ver o no.